novia se fue con su ex porque él era el amor de su vida, pero ahora me pide que siga pagando sus deudas. Durante 3 años cargué una relación a cuestas. Pensaba que era amor, pero en realidad solo era un plan de emergencia. Cuando descubrí la traición, creí que nada podía ser peor, hasta que ella y su nuevo novio tuvieron el descaro de buscarme para hacerme una petición que rayaba en lo absurdo. Fue entonces cuando todo se salió de control. Si te gusta nuestro canal y quieres apoyarlo de verdad, da like y toca en hype. Es como un super like que hace que nuestros videos lleguen a mucha más gente. Mi nombre es Lucas, tengo 29 años, y actualmente soy dueño de un restaurante de comida rápida. No es un lugar de lujo ni nada por el estilo, pero estoy orgulloso de lo que construí. Empecé desde abajo, trabajando largas jornadas en cocinas de otras personas, ahorrando cada centavo y, tras mucho sacrificio, logré abrir mi propio negocio. Con el tiempo, el restaurante comenzó a crecer. Conquisté clientes fieles y, de alguna forma, me hice conocido en la región. Puedo decir que vivo de lo que amo. Gracias a esto, pude comprar un coche y, con esfuerzo, también conseguí tener mi propia casa. No es una mansión, pero es cómoda, acogedora y suficiente para mí. Nunca he sido una persona de lujos, solo alguien trabajador que se siente satisfecho cuando ve sus metas alcanzadas con constancia y disciplina. Fue en este contexto, cuando todo estaba en ascenso, que conocí a María. Ella tenía 25 años en ese entonces, y yo estaba en una fase en la que no buscaba una relación seria, pero la vida me sorprendió. Recuerdo perfectamente el primer día que entró en el restaurante. Era una tarde de viernes, uno de esos días en los que los clientes no paraban de llegar. Yo estaba en la caja ayudando porque faltaba personal, cuando ella apareció. Pidió su comida con una sonrisa tímida, pero había algo en su mirada que llamó mi atención. Preguntó si el lugar era mío, y cuando le dije que sí, se sorprendió. Me felicitó por el negocio y terminamos charlando un poco. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. Al principio, todo era novedad, ilusión, esas mariposas en el estómago que hacen que cualquier sacrificio valga la pena. María era cariñosa, atenta, y siempre me hacía sentir especial. Poco a poco, formalizamos, y después de algunos meses ya éramos novios. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar que tenía un temperamento muy particular. Era celosa e inestable. Si me veía hablando con una clienta, aunque solo fuera para atenderla, se molestaba. Si alguien dejaba un comentario en mis redes sociales, quería saber quién era y por qué estaba hablando conmigo. Al principio, interpreté eso como una señal de interés, como si los celos fueran un reflejo de cuánto le importaba nuestra relación. Estaba ciego por el amor, y en lugar de poner límites decidí soportarlo. Con el tiempo, esas actitudes se volvieron más frecuentes. A veces discutíamos por motivos insignificantes. Podía estar bien en un momento, y de repente, enojarse sin razón aparente. Había días en los que me decía que yo era todo para ella, y otros en los que parecía dudar de todo. Justificaba esos cambios de humor pensando que tal vez eran inseguridades o experiencias difíciles del pasado. Mi error fue creer que solo con amor bastaría para resolverlo todo. La verdad es que estaba enamorado. Creía que nuestra relación tenía futuro, que podríamos superar cualquier obstáculo. Pensaba en casarme con ella algún día, en formar una familia. Siempre la incluía en mis planes y estaba convencido de que ella sentía lo mismo. Pero todo cambió hace algunos meses. Noté que María estaba diferente. Se mostraba más distante, distraída, como si su mente estuviera en otro lado. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, decía que estaba cansada o con preocupaciones personales. Intentaba no presionarla, pero la frialdad comenzó a afectarme. Las discusiones se volvieron más frecuentes y los silencios incómodos pasaron a formar parte de nuestro día a día. No soy una persona desconfiada por naturaleza, pero algo dentro de mí comenzó a sospechar. No sabía explicarlo, pero tenía la sensación de que había algo que ella no me estaba contando. Un día, mientras ella estaba en el baño, su celular vibró sobre la mesa. No suelo tocar las cosas de nadie, pero la pantalla se encendió y apareció una notificación de un número que no estaba guardado. El mensaje decía algo como: "Nos vemos mañana. No puedo dejar de pensar en ti". Sentí un golpe en el estómago. Mi primera reacción fue pensar que podría ser un error, tal vez una broma de un amigo, pero mi intuición decía lo contrario. En ese momento, no dije nada. Guardé silencio y esperé a ver si ella misma diría algo. Al día siguiente me desperté más temprano de lo usual. Decidí seguirla sin que se diera cuenta. No estoy orgulloso de eso, pero necesitaba respuestas. Ella dijo que iba a visitar a una amiga, pero, en cambio, la vi entrar a un café. Estacioné mi coche a cierta distancia y me quedé observando. Pocos minutos después, apareció un hombre. No lo reconocí de inmediato, pero luego recordé. Era su ex. Se saludaron con una intimidad exagerada, se abrazaron y se pusieron a charlar como si fueran pareja. En ese instante, sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Todavía tenía la esperanza de estar equivocado, pero la escena frente a mis ojos confirmó lo que más temía. María me estaba engañando. No me acerqué, no hice un escándalo. Solo me quedé ahí, observando en silencio, invadido por una mezcla de enojo, tristeza y decepción. Después de algunos minutos, me fui, porque no tenía fuerzas para quedarme ni para confrontarla en ese momento. Esa misma noche, cuando volvió a casa, decidí hablar con ella. Me senté frente a María y le dije directamente que sabía lo que estaba pasando. Al principio intentó negarlo, pero cuando vio que estaba convencido, bajó la mirada. Lo que me dijo a continuación me destrozó aún más. Con lágrimas en los ojos, confesó que sí, que había estado viéndose con su ex, y no solo eso, dijo que él era el verdadero amor de su vida, que aunque me quería, nunca había dejado de amarlo. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón. Hasta ese día, creía que nuestra relación tenía futuro, que podríamos superar los problemas. Pero, de repente, me enfrenté a una realidad que no podía cambiar.
Había sido solo un sustituto, una especie de refugio temporal, mientras ella seguía atada emocionalmente a otra persona. No supe qué responder en ese momento. Solo la miré en silencio, intentando contener las lágrimas. Ella me pedía que la entendiera. Decía que no lo había planeado, que simplemente volvió a sentir cosas que nunca dejó atrás. Me sentía devastado. Todo lo que habíamos construido en 3 años se deshacía de la forma más cruel posible. Y fue entonces cuando comprendí algo doloroso, pero necesario. El amor no basta cuando no hay sinceridad ni respeto. Sin embargo, lo que vino después fue aún peor. Para dar un poco de contexto, en nuestra relación, yo siempre fui quien cubría la mayoría de los gastos. Nunca me arrepentí de ser generoso, porque esa era mi forma de demostrar cariño. Pero con el tiempo, me di cuenta de que María se acostumbró a depender de mí para absolutamente todo. Yo pagaba las cuentas, los pequeños viajes que hacíamos de vez en cuando, e incluso deudas que ella tenía antes de que estuviéramos juntos. Una de esas deudas era el financiamiento del coche que ella conducía. Cuando empezamos a salir, me contó que había comprado el vehículo a plazos, pero que tenía dificultades para pagarlo. En ese momento, mi restaurante ya estaba en una buena fase, y pensé, no hay problema, puedo ayudarla. Comencé a cubrir las mensualidades. En mi cabeza, era solo un gesto de apoyo, un acto de amor. Nunca imaginé que, más tarde, esto se volvería en mi contra. Algunas semanas después de la ruptura, estaba en el restaurante revisando las cuentas cuando mi celular sonó. Vi que era ella. Dudé en contestar, pero pensé que tal vez era para resolver alguna pendencia o recoger sus cosas. Contesté con voz seca, sin ganas de alargar la conversación. «Hola, Lucas», dijo ella, en un tono como si nada hubiera pasado. «¿Qué quieres, María?», respondí. «Solo llamé para avisarte que me informaron que aún no has pagado la mensualidad del coche. Necesitas hacerlo pronto, o los intereses se acumularán». Me quedé en silencio por algunos segundos, incrédulo. «Esto es una broma, ¿verdad?», dije riendo nerviosamente. «No, hablo en serio. Sabes que siempre fuiste tú quien pagó esa cuenta. Fue entonces cuando la sangre me hirvió. Escucha bien, María. Tú y yo ya no somos nada. Tú te engañaste a ti misma y me engañaste a mí. Tuviste el descaro de decirme que tu ex era el amor de tu vida. No tengo ninguna obligación de seguir pagando tus deudas. Ese coche es tuyo, no mío. Arréglatela sola». Hubo un silencio incómodo, y luego colgué. Pensé que eso sería el fin, pero estaba equivocado. En los días siguientes, ella comenzó a molestarme con llamadas y mensajes. Decía que necesitaba actuar como hombre y que no podía evadir un compromiso que ya había asumido. La bloqueaba, pero siempre encontraba una forma de contactarme por otros números. Ignoré todo lo que pude, hasta que la situación se volvió aún más absurda. Su ex, el mismo sujeto con quien me engañó, también comenzó a llamarme. La primera vez que vi el número desconocido no contesté, pero insistió tanto que al final decidí atender para acabar con eso de una vez. «¿Hola?», dije. «¿Lucas?», preguntó una voz con un tono burlón. «Sí. ¿Quién es?». «Soy Daniel, el novio de María». No podía creerlo. Ese parásito, que todavía vivía con sus padres y nunca había hecho nada por ella, ahora tenía el descaro de llamarme. «¿Y qué demonios quieres?», respondí. «Mira, no quiero problemas. Solo quiero que entiendas que lo justo es seguir ayudando a María. Ella te dio 3 años de su vida, 3 años de juventud que no recuperará. Lo mínimo que puedes hacer es compensarla». Me quedé helado. «Disculpa, ¿qué?», respondí, incrédulo. «Lo que escuchaste. Ella merece que cubras al menos 1 año de renta y las cuotas pendientes del coche. Para ti eso no es nada. Tú tienes un restaurante que da buen dinero». En ese momento exploté. «Escucha, imbécil. Lo que hice en estos 3 años fue darle absolutamente todo a ella. Estabilidad, apoyo, un techo e incluso pagar sus deudas. No vengas a decirme que le debo algo, porque, en realidad, quien me debe es ella. Fue ella quien me engañó. No voy a dar ni un centavo más». Intentó interrumpirme, pero no lo dejé. «¿Sabes cuál es tu problema, Daniel? Eres un parásito, un aprovechado que aún depende de sus padres y nunca ha conquistado nada por sí mismo. Tienes el descaro de exigir que siga manteniendo a María, mientras tú, el gran amor de su vida, no tienes ni para pagar un café para ella. ¿Por qué no te haces responsable del coche y de la renta de ella?». Hubo un silencio pesado. Ya estaba fuera de mí. «Aprendan a ganarse las cosas con su propio sudor. Parásitos de mierda», dije, antes de colgar. Ese fue el fin de la llamada, pero no del acoso. María volvió a insistir en los días siguientes. Enviaba mensajes como: «Lucas, sé razonable. No me dejes sola en esto», o «Si realmente me amaste alguna vez, cumple tu palabra y paga lo que falta». Pero yo ya estaba convencido de que había llegado el momento de poner un límite definitivo. No se trataba solo de dinero, sino de respeto. Había dado demasiado en esa relación. Le ofrecía oportunidades que ella nunca tendría sola, y en lugar de valorarlo, me engañó con alguien que claramente no estaba a su nivel en absolutamente nada. Y lo peor, en lugar de sentir vergüenza, todavía quería que siguiera siendo su salvador, mientras compartía la cama con ese sujeto. Esa situación me abrió los ojos de una forma brutal. Entendí que, a veces, las personas no solo se aprovechan de tu amor, sino también de tu generosidad. Y cuando no pones límites, terminas convirtiéndote en una especie de cajero automático emocional y financiero. Con cada mensaje que llegaba a mi celular, con cada intento de manipulación, mi determinación solo se fortalecía. No iba a pagar nada más. El coche era su problema, la renta era su problema, y su nueva vida, con el amor de su vida, también era su problema. No soy perfecto, pero tengo claro que todo lo que he conquistado en mi vida fue con esfuerzo. Nadie me dio nada gratis. Mucho menos apareció para pagar mis deudas. Si ella quería estar con su ex, perfecto, pero que asumiera también sus propias responsabilidades. Y así fue como decidí cortar todo contacto. La bloqueé en todas las redes, incluidos los números desconocidos.
También pedí a mis empleados en el restaurante que no la dejaran entrar en caso de que algún día apareciera por allí. No porque quisiera humillarla, sino porque necesitaba proteger mi paz mental y el negocio que construí con tanto sacrificio. Los primeros días fueron difíciles, no lo niego. Me sentía con enojo, triste y al mismo tiempo vacío. Había invertido años de mi vida en alguien que, al final, solo me usó. Pero con el tiempo, comencé a ver las cosas con más claridad, y aunque todavía duele, sé que tomé la decisión correcta. Nunca más poner un solo centavo en la vida de alguien que me engañó, y ni siquiera tuvo la decencia de irse con dignidad. Actualización. Después de todo lo que pasó, pensé que ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Bloqueé a María en todos lados. Puse un límite claro, y me concentré en seguir adelante. Creí que eso sería suficiente, pero estaba equivocado. Pasaron algunas semanas tranquilas, hasta que un día mi celular sonó con un número desconocido. Dudé en contestar, pero por costumbre terminé atendiendo. Para mi sorpresa, era María. «Lucas, por favor, no cuelgues», dijo entre sollozos. De entrada, ya estaba cansado. «¿Qué quieres ahora?», respondí con frialdad. «Por favor, ayúdame al menos con el coche. No quiero que la deuda crezca. Si no pagamos este mes, me cobrarán intereses y no tengo cómo cubrirlos. Solo necesito que me des un poco de dinero». Me quedé en silencio por algunos segundos. Me sorprendió el descaro de seguir pidiendo dinero después de todo lo que había pasado. «María, ya te lo dije. Ese coche es tuyo, no mío. Es tu responsabilidad. No voy a pagar nada». Ella comenzó a llorar más fuerte. «Lucas, entiéndeme. Le prometí a Daniel que tú cubrirías todo. Le dije que no se preocupara, porque tú siempre estuviste ahí. Aseguré que no nos faltaría nada porque tú tienes dinero, porque eres rico». Escuchar eso me hizo hervir de enojo. «¿Rico?», respondí, casi riendo con sarcasmo. «¿Crees que solo porque tengo un restaurante soy millonario? ¿Sabes cuántas horas trabajo al día para que esto funcione? No soy rico, María. Lo que tengo lo conquisté con sudor, no con promesas vacías. Si realmente quieres salir de las deudas, busca un trabajo». En ese momento, escuché un ruido extraño y, de repente, otra voz tomó el teléfono. «Escucha, desgraciado», era Daniel, en un tono amenazador. «Si no quieres que le pase nada a tu changarro de hamburguesas, será mejor que cooperes». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero luego me encendí. «¿Me estás amenazando, parásito? Escucha bien. Si tocas un solo dedo de mi restaurante, vas directo a la cárcel. No te tengo miedo ni a ti ni a nadie. ¿Quieres dinero? Consigue un trabajo como cualquier persona decente, porque de mí no vas a ver un solo centavo». Y colgué en su cara. Minutos después, mi celular volvió a sonar, pero no contesté. Luego recibí un audio de María. «Por favor, Lucas», decía llorando, «ayúdame. No puedo lidiar con esto sola. Es mucho dinero. Y si no me das algo, Daniel me va a dejar y me quedaré sin nadie que me apoye». No pude evitar reír con ironía. Ella estaba admitiendo, sin darse cuenta, que su mayor preocupación era ser abandonada por ese sujeto, que todo su plan giraba en torno a vivir a expensas de alguien, ya fuera de mí o de él. Decidí responder en el mismo tono. Abrí mi galería, busqué un video que había guardado hace tiempo, el famoso meme del señor Cangrejo tocando el violín más pequeño del mundo, y se lo envié junto con un mensaje. «Este es el himno oficial de tu situación. Suerte con tu gran amor y con tus deudas». Después de enviarlo, me sentí aliviado, como si hubiera dado el cierre que necesitaba. Pero, en el fondo, sabía que no podía quedarme solo con la ironía. Daniel había hecho una amenaza directa contra mi restaurante, y eso ya no era un juego. Al día siguiente fui a hablar con mi abogado. Le conté todo, las llamadas, los audios, la amenaza explícita. Mostré los registros de las llamadas, capturas de pantalla y el audio de María llorando. Mi abogado fue directo. Lo que estaban haciendo era extorsión, y podía denunciarlos. Además, las amenazas contra mi negocio eran muy serias. No lo pensé dos veces. Presenté una denuncia formal y solicité medidas de protección. Paralelamente, contraté seguridad privada para el restaurante. Instalé más cámaras, reforcé las entradas y expliqué la situación a mis empleados para que estuvieran atentos. No quería correr riesgos, ni para mí, ni para quienes trabajan conmigo. Lo irónico es que, mientras hacía todo lo posible por proteger lo que construí con tanto esfuerzo, ellos probablemente seguían pensando en cómo sacarme dinero. Lo digo porque, días después, recibí un mensaje de otro número desconocido. Era un intento absurdo de chantaje, claramente escrito por Daniel. «Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto y ayudar a María. Si no lo haces, atente a las consecuencias». Esa fue la prueba final que llevé a mi abogado. Con cada intento de manipulación, ellos mismos se hundían más. En el lado personal, no lo niego. Todo esto me afectó. No es fácil aceptar que la persona en la que confiabas fue capaz no solo de engañarte, sino de intentar aprovecharse de ti incluso después del fin de la relación. Lo que más me impactó no fue la traición en sí, aunque duela, sino la mentalidad de dependencia y abuso. El simple hecho de que alguien crea que merece que otra persona cubra sus deudas solo porque pasaron tiempo juntos es algo que aún no logro entender. En cuanto a Daniel, solo confirmó lo que ya sabía. Un hombre sin ambición, sin trabajo, sin dignidad, dispuesto a vivir a expensas de cualquiera. Sentí enojo, sí, pero también lástima. ¿Cómo puede alguien sentirse cómodo pidiéndole dinero a otro hombre para mantener a su propia pareja? Es el colmo de la mediocridad. Hoy puedo decir que no tengo miedo. Estoy protegido legalmente y con seguridad extra. Si intentan algo, tendrán que enfrentar las consecuencias. Pero, además de eso, me siento más fuerte que nunca. Esa relación me enseñó que poner límites no es ser egoísta, es ser justo contigo mismo. Aprendí a no confundir amor con obligación y entendí que ayudar está bien, siempre y cuando la otra persona también haga su parte. Lo que viví con María y Daniel
Fue una experiencia amarga, pero necesaria para abrirme los ojos. A veces pienso en el contraste. Mientras paso mis días trabajando, planeando cómo expandir mi restaurante, ellos probablemente siguen buscando a alguien de quien sacar dinero. Y, aunque en algún momento eso me causó enojo, ahora me causa alivio. Yo sigo avanzando, ellos siguen estancados. El amor de su vida resultó ser un hombre que no puede pagar ni su propio café. Y ella, en lugar de reconocerlo, todavía tuvo el descaro de pedirme que la mantuviera. Esa es la diferencia entre quien construye y quien destruye. Hoy sigo con mi vida. Mi restaurante está más fuerte que nunca, con nuevas medidas de seguridad y clientes que me apoyan. Y yo, en el lado personal, estoy aprendiendo a disfrutar de mi soltería y mi independencia. María y Daniel, no sé qué será de ellos. Tal vez sigan juntos, tal vez no. Pero de lo que estoy seguro es de que nunca más verán un centavo mío. Y, si puedo dejar un consejo a quien esté leyendo esto, es el siguiente. Nunca permitan que alguien los manipule con amor o con culpa para aprovecharse de ustedes. El amor verdadero no exige que pagues las deudas de otra persona, ni que sacrifiques tu dignidad para mantener a alguien que no mueve un dedo. Aprendí esa lección de la manera más dura, pero estoy agradecido por haberla aprendido ahora, y no más adelante, cuando el precio podría haber sido aún mayor. Actualización. Como ya conté antes, había tomado medidas legales contra María y Daniel. La denuncia estaba presentada, la seguridad en mi restaurante reforzada, y trataba de seguir con mi vida. Aún así, siempre quedaba esa inquietud en el aire, la duda de si realmente cumpliría sus amenazas. Pues bien, esa duda se resolvió en una noche que nunca olvidaré. Era un jueves, ya pasaba de la medianoche. El restaurante estaba cerrado, pero, como siempre, había un vigilante de turno. Estaba en casa descansando después de un día agotador cuando, de repente, mi teléfono sonó. Era el vigilante, nervioso y con la voz temblorosa. Señor Lucas, acaban de atrapar a un hombre intentando pintar las paredes del restaurante con aerosol. Me levanté de la cama de un salto. ¿Qué? ¿Estás seguro? Pregunté, incrédulo. Sí. Lo vi con mis propios ojos. Estaba a punto de manchar toda la fachada cuando lo sorprendí. Grité para que se detuviera y salió corriendo. Llamé a la policía de inmediato y llegaron en minutos. Corrieron tras él por varias calles hasta que lo atraparon. ¿Quién era? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ese tal Daniel. Me quedé helado por unos segundos, invadido por una mezcla de enojo, alivio y hasta una risa irónica. El hombre que pasó semanas amenazándome tuvo el descaro de intentar cumplir su promesa con una lata de pintura en la mano. Colgué y me vestí a toda prisa para ir al restaurante. Cuando llegué, la patrulla aún estaba estacionada afuera. Hablé con los policías y confirmé la historia. Daniel había sido atrapado literalmente con las manos manchadas de pintura. Intentó huir corriendo, pero no llegó lejos. Fue capturado en una calle cercana, jadeando y fuera de sí. El vigilante me contó que, al ser confrontado, Daniel gritaba cosas incoherentes como: «Este lugar no vale nada. Si no me paga, acabaré con su negocio». Eso ya dejaba claro cuáles eran sus intenciones. Lo llevaron a la comisaría, y esa misma noche tuve que presentarme para ratificar la denuncia. Ya había un proceso en curso por las amenazas y los intentos de extorsión, y ahora se sumaba el acto de vandalismo. En términos legales, fue prácticamente el golpe final contra él. Los días siguientes fueron una tormenta. Mi abogado me mantenía informado a cada paso. Daniel pasó a responder por extorsión, amenazas e intento de daño al patrimonio. Aunque el vandalismo no se concretó, el hecho de que lo atraparan en flagrancia con el aerosol, sumado a los mensajes anteriores, dejaba poca margen de duda. María, claro, intentó contactarme. No directamente, ya que estaba bloqueada en todos lados, sino a través de conocidos en común. Pedía que hablara, que reconsiderara, que retirara la denuncia. Decía que Daniel no merecía ir a prisión, que había actuado por desesperación. Algunos de esos conocidos incluso insinuaron que tal vez estaba exagerando, que sería mejor dejarlo pasar, pero no cedí. Ya había soportado infidelidades, humillaciones, chantajes y amenazas. Eso era el límite. No me correspondía perdonar lo que claramente era un delito. Por el contrario, si lo dejaba pasar, el mensaje sería que cualquiera podría intentar intimidarme y poner en riesgo mi trabajo sin consecuencias. El proceso fue rápido, pues las pruebas eran sólidas, registros de llamadas, capturas de mensajes, el audio en el que pedían dinero y me amenazaban, y, finalmente, el flagrante del intento de vandalismo. Daniel fue condenado. No recibió una sentencia muy larga, pero sí suficiente para aprender que la vida no se resuelve viviendo a expensas de otros, mucho menos con violencia. Cumplirá un tiempo tras las rejas y aún quedará con antecedentes. En cuanto a María, nunca fue acusada formalmente, ya que no ejecutó directamente las amenazas ni el vandalismo. Sin embargo, su complicidad moral quedó evidente en todo el caso. No tenía nada más que hablar con ella, y lo dejé por eso. Lo que me impresionó fue un último esfuerzo de ella por apelar a mis sentimientos. Una noche, recibí de un número desconocido un mensaje enorme. Era María. Escribía cosas como: ¿no entiendes lo que significa para una mujer quedarse sola? Solo quería que alguien me apoyara. Y si Daniel termina preso, yo también me hundo con él. Terminaba con una súplica para que reconsiderara todo. Lo leí una sola vez, y luego lo borré. No respondí. Esa persona ya no formaba parte de mi vida. Y así fue como todo terminó. Hoy, mirando hacia atrás, siento un alivio inmenso. Durante meses, vivía en un círculo de manipulación, donde mi generosidad era usada como moneda de cambio y mi amor confundido con obligación. Pensé que estaba ayudando a alguien que me necesitaba, pero, en realidad, solo estaba alimentando la comodidad de dos personas incapaces de sostenerse solas. El restaurante sigue en pie, más fuerte que nunca. De hecho, la noticia de lo que pasó corrió entre los clientes, y en lugar de alejar a las personas,
trajo aún más apoyo. Muchos me felicitaron por no haberme dejado intimidar. Algunos incluso me dijeron que esa firmeza era justamente la razón por la que admiraban mi negocio, porque reflejaba mi carácter. En el lado personal, aprendí que no todo se trata de dar. Es necesario saber cuándo poner un punto final, porque de lo contrario, uno termina vacío, usado y hasta en peligro. También entendí que no todas las personas merecen tu ayuda y que el amor no justifica sacrificar tu dignidad ni tus principios. Daniel pagó las consecuencias de sus propios actos. María, bueno, ella eligió su camino. Yo elegí el mío y, aunque esta experiencia dejó cicatrices, también me trajo un aprendizaje invaluable. Lo que se construye con esfuerzo y sudor se defiende con la cabeza en alto, sin miedo y sin ceder a los chantajes. Hoy puedo decir con orgullo que salí de esto más fuerte. Tengo mi restaurante, mi paz y, sobre todo, la tranquilidad de haber puesto un punto final a una historia que nunca debería haber comenzado de la forma en que lo hizo. Ese fue el cierre. Y créanme, no hay sensación mejor que mirar hacia atrás y saber que no caí en las manos de quienes solo querían aprovecharse. Si esta historia te atrapó, haz clic en el botón de like y da ese hype al video. Así ayudas al canal a llegar a mucha más gente. Comentario. Reddit. María pensó que amor era sinónimo de plan de financiamiento, y Daniel, que ser hombre era pedir mesada al ex de su novia. Mientras tanto, Lucas sigue firme con el restaurante en pie. Ellos, uno con antecedentes penales y la otra con vergüenza acumulada. Moraleja de la historia. El amor no paga facturas, mucho menos sostiene parásitos.